Vamos a empezar. Vamos a orar juntos. Señor Padre glorioso, te damos gracias. Gracias, como siempre, por salvar nuestras vidas, por salvar nuestras almas de la condenación eterna. Gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hace 2000 años, porque aquella sangre preciosa que era derramada en un madero era la propiciación por todas nuestras iniquidades. Era el pago justo por las deudas de los injustos. Este Evangelio estaba encubierto, Señor, y estaba también encubierto en nuestros corazones. Pero gracias a ti sean dadas que nos iluminaste nuestro entendimiento, no por ser nosotros más inteligentes, o no por ser nosotros más trabajadores, o no por ser nosotros más diligentes, o no por ser nosotros más dignos, sino por el puro afecto de tu voluntad, por tu misericordia. Enseñaste el significado de aquella cruz del Calvario y también nos has enseñado la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si su muerte fue nuestro perdón, su resurrección fue nuestra justificación. Y ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, según tu palabra. No podemos decir otra cosa sino gratitud, Señor, hacia ti. Y en este nuevo domingo, en este nuevo día del Señor que tú nos das, queremos seguir aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Hay aquí algunas almas que han venido a reunirse para escucharla y te pedimos, Señor, que tú la utilices para llegar a cada uno de los corazones y obrar en cada una de las vidas que se han reunido en este lugar para la alabanza y honra de Dios. También hay algunos de nuestros hermanos que no están aquí hoy entre nosotros por diferentes circunstancias. Ayúdales allá donde estén, que puedan llevar una vida digna, una vida cristiana fiel, una vida que honre y que dé testimonio de que verdaderamente hemos entendido la salvación que nos ha dado Cristo Jesús. Y si, Padre Santo, todavía entre estas almas hay alguna que no ha conocido tu amor derramado, hay alguna que todavía no ha comprendido la verdad del Evangelio, también hoy sería un buen día para que abra su corazón de par en par y entreguen su vida al dador de la vida, para que entreguen su corazón, inclinen su rodilla y reconozcan que Jesucristo es el Señor, para que sean borrados sus pecados, para que sean perdonadas sus iniquidades. Cualquier día es bueno para nacer, pero sabemos que no depende de nosotros, Señor, sino que depende de ti, que tienes misericordia. Y también queremos pedirte, Padre Santo, por la semana que viene tendremos un retiro, aunque estemos aquí en la iglesia. Nuestros hermanos de las demás iglesias de España, algunos estarán reunidos en el centro de retiro, otros estarán en sus iglesias, pero todos nosotros estaremos alabando y dando gracias a Dios por su salvación, y se volverá a predicar nuevamente un seminario de la Biblia para aquellas personas que todavía no conocen. Ayúdanos a invitar a esas almas que amamos, a esas almas que nos importan, a esas almas que están perdidas y errantes sin rumbo, a esas almas que tú has puesto a nuestro alcance, Señor, para traerlas a este lugar, y que durante esos 3 días, viernes, sábado y domingo, podamos hacer de este lugar lo que es un lugar precioso a tus ojos, un lugar donde se predica una doctrina sana y un lugar donde tú reinas, Señor, y tu Espíritu gobierna. Ayúdanos para que esto sea así. Y ahora en este tiempo, Señor, danos unos oídos oidores, y al que predica, dale sabiduría, para que no predique su opinión, para que no predique su propia palabra o su propia justicia, sino que cada palabra que salga del labio del que predica sea
única y exclusivamente palabra de Dios. Por ello oramos también, Señor. Guárdanos en este tiempo y que tu Espíritu gobierne esta hora. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y quiero que me acompañéis a San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. ¿Sí se me escucha bien? Es que me oigo un poquito bajo. ¿Me escucha bien? ¿Sí? San Lucas 19. Versículos desde el 28 hasta el 44. Lucas 19, 28 al 44. Yo voy a leer los versículos pares y vosotros me acompañáis con los impares, ¿vale? Por favor. San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 44. Si alguien no tiene Biblia, puede pedir una, o alguno de los hermanos de la iglesia puede sentarse al lado para acompañar. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Vale. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lucas 19, versículo 28 al 44. Yo pares, vosotros impares. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Versículo 44, leemos juntos, por favor. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí. Bueno, gracias hermanos, en primer lugar por venir, gracias por volvernos a reunir en este lugar. Cada día hay que dar gracias a Dios por la obra que siempre hace en nuestras vidas. Espero que en las 2 últimas semanas que han pasado pues hayáis aprendido tanto con el evangelista Edgar y también con el pastor Marcos de la iglesia de Cuenca y que hayan disfrutado y que hayan sobre todo pues colaborado juntamente, ¿no? y que sigan orando por esos hombres obreros de Dios que se están levantando, porque necesitamos obreros. A la verdad la mies es mucha, los obreros pocos, entonces hay que pedirle a Dios que mande más obreros a la mies y ojalá también pues entre los que están aquí pronto se pueda levantar algún predicador. No depende de nosotros, no depende de nuestra voluntad. A mí nunca se me habría pasado por la cabeza estar aquí predicando la palabra de Dios, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y utiliza personas comunes y corrientes, utiliza vasos frágiles de barro para que su tesoro precioso, que es el Evangelio, sea predicado, ¿no? Nosotros al fin y al cabo simplemente somos eso, somos instrumentos en las manos de Dios hasta cuando Él quiere y hasta cuando Él le place. Dicho esto y disculpándome por mi ausencia durante 2 semanas, pero yo sé que a veces también viene bien pues cambiar un poco de predicador y no acostumbrarse siempre al mismo tono, timbre de voz, y esperando que esos pastores, esos misioneros sigan llevando a cabo una buena obra del Evangelio,
nosotros vamos a aprender este día que es tan importante, este domingo y el domingo que viene. Porque si una cosa tenemos claro es que cuando nosotros celebramos Navidad, la celebramos realmente por costumbre. No tenemos ni idea ni el día ni la fecha en el que el Señor Jesucristo nació. No sabemos qué día Dios vino a este mundo y se hizo carne y vivió entre nosotros. No sabemos el día en que María estaba allí en el pesebre con el niño. No sabemos el día en que se le rechazó el lugar para el Dios soberano en esta tierra. No lo sabemos. Simplemente hay una costumbre romana que dice que fue el 25 de diciembre, pero sabemos que no es una fecha correcta. Ni siquiera el año, porque también sabemos que está el calendario gregoriano por el que nos regimos, también está mal calculado, de tal manera que deberíamos restar 3-4 años. No porque lo decimos nosotros, sino porque la historia del mundo lo dice, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles ahora de eso. Lo que sí sabemos es el día en que el Señor Jesucristo murió, verdaderamente, porque estaba escrito, ¿no? El día 14 del primer mes del calendario judío, ese día era la Pascua, ese día el Señor Jesucristo fue sacrificado como el Cordero Pascual. Ese símbolo que en el Éxodo había sido manifestado a través de un cordero sacrificado para que ningún primogénito de las casas de los judíos o de los hebreos muriese, Jesucristo sería ya no la sombra, como era el cordero, sino el bien venidero, lo perfecto, lo real, lo verdadero. Jesucristo sería ese cordero, como dijo Juan Bautista, ¿no? En San Juan capítulo 1, 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese cordero preparado antes de la fundación del mundo. Y hoy, un tal día como hoy, hace 2000 años aproximadamente, siempre aproximadamente, el Señor Jesucristo hizo una entrada en Jerusalén, lo que conocemos aquí, la entrada triunfal en Jerusalén, Lucas 19. Mateo también nos relata esa entrada triunfal en el capítulo 21. Marcos nos la relata en el capítulo 11 y Juan nos la relata en el capítulo 12. De tal manera que este es uno de los pocos pasajes que aparecen en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo la alimentación de los 5.000 y la muerte y resurrección de Cristo también es relatada en esos 4 evangelios. Entonces esto es importante. Es básico entender y recordar hoy. Nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos. Ahora, si pasamos por las calles que hay aquí colindantes, habrá una procesión, ¿no? Donde todas las personas van bien vestidas, los hombres con trajes, corbatas así, guapos como yo. Las mujeres van con vestidos, los niños llevan ramas de olivo en las manos y unas palmas, como palmeras, ¿no? Que están entretejidas, celebrando ese Domingo de Ramos. Celebran la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Desgraciadamente no entienden el significado de esta entrada y desgraciadamente los cristianos evangélicos, como se nos conoce, o los cristianos así, llanos, tampoco entendemos verdaderamente lo que significó aquella entrada de Jesucristo en Jerusalén. Y hoy quiero que aprendamos acerca de eso, porque es importante. Y la semana que viene, el domingo, recordaremos lo que ocurrió ese domingo de resurrección y lo que ocurrió el viernes anterior, donde Cristo entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero eso será ahí. Entonces, hermanos, viendo esto, yo voy a utilizar estos diferentes pasajes, les vuelvo a repetir, Mateo capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19 y San Juan capítulo 12, vamos a ir de un lado a otro saltando, porque aunque son el mismo pasaje, hay unos detalles en un lugar y hay otros detalles en otro lugar, de tal manera que cuando lo vemos juntos, esta misma historia en 4 lugares diferentes de los evangelios, podemos entender perfectamente, verdaderamente, qué ocurrió allí aquel día y qué significa para nosotros, porque eso será el final de esta enseñanza. Algo práctico para nosotros y para ayudarnos a vivir una vida cristiana más digna y más saludable. ¿Vale, hermanos? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Teléfonos apagados? ¿Corazón encendido? Pues entonces vamos a empezar en este pasaje de Lucas capítulo 19. Aquí habría un punto de inflexión. No sé si habéis escuchado alguna vez la expresión cruzar el Rubicón. ¿Habéis escuchado esa expresión? Cruzar el Rubicón, ¿no? Es una expresión que se utiliza cuando tú tomas una decisión en la que ya no hay marcha atrás. Por ejemplo, para algunos cuando estás en el altar es cruzar el Rubicón. Cuando vas a decir sí quiero, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ese será el Rubicón. O cuando vas a dejar tu ciudad y te vas a otro lugar. La mayoría de ustedes son de otros países, ¿no?
Ustedes un día decidieron montar en un avión y viajar a otro país lejano, dejando muchas cosas, dejando familia, dejando casas, dejando seres queridos y conocidos, dejando su vida anterior, ¿no? Algo hubo en su vida que les animó a dar ese paso. Podría decirse que ustedes decidieron cruzar el Rubicón. ¿Y qué significa eso de cruzar el Rubicón? Bueno, nos tenemos que ir al año 49 antes de Cristo, cuando Julio César estaba al otro lado de la República Romana, con un montón de ejércitos. El Rubicón era el río que servía como frontera natural entre esa República de Roma y lo que se conoce como la Galia, o lo que conocemos hoy como Francia, ¿no? La Galia. Él sabía que en el momento que cruzase ese río habría una guerra entre el ejército de Julio César y una guerra con la República de Roma. Él decidió cruzar ese río. Allí surgió una palabra, una frase que también es muy utilizada en nuestros días, alea iacta es. ¿La han escuchado? ¿Tampoco? ¿La suerte está echada? ¿No han escuchado esta expresión? Sí, una vez, ¿no? La suerte está echada. Elea iacta es. Eso es lo que dijo Julio César. Y entró cruzando el Rubicón y tiempo después llegó hasta la misma Roma. Y ahí fue el final de lo que se conoció como la República de Roma para dar comienzo al Imperio Romano a través de Julio César. Bueno, lo que ocurrió con Jesucristo es algo muy parecido. Si ustedes, como yo, leemos, aunque no mucho, la Biblia, se van a dar cuenta que al principio Jesucristo, al principio de su ministerio, era como un poco de incógnito, ¿no? Él, por ejemplo, hacía milagros, sanaba a sordos y mudos, y que decía, no digáis nada. Él sanaba a leprosos, no digáis nada, simplemente veis y os presentáis al sacerdote para que prestéis la ofrenda adecuada y para que seáis declarados limpios de vuestra lepra. Así una y otra vez el Señor Jesucristo hacía milagros, señales, pero pedía por favor, les pedía encarecidamente que no dijesen nada, que no le descubriesen. Por ejemplo, un caso de esos en Marcos capítulo 3. O incluso los espíritus inmundos, los demonios o los endemoniados, cuando veían a Cristo, que decían, tú eres el Hijo de Dios, así, tú eres el Hijo del Altísimo. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor les reprendía y les mandaba que callasen y que no le descubriesen. Qué raro es eso, ¿no? O sea, que el Señor les estaba mandando que callasen y que no le descubriesen. Por ejemplo, os voy a leer Marcos 3, para no buscar mucho en la Biblia y no perder tiempo. Marcos 3, 11 y 12 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, ¿ven? El Señor Jesucristo les reprendía mucho para que no le descubriesen. Un poco raro, ¿no? Marcos 7, versículo 36, les mandó que no dijesen a nadie nada, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Él decía, no digáis nada. ¿Y qué hacía la gente? Lo divulgaba. O sea, eran sanados, Cristo les decía, por favor, pero no me descubráis, no digáis nada a nadie. ¿Y ellos qué hacían? Iban. Muchas veces al contrario de nosotros, ¿no? El Señor nos dice, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Y nosotros, nada. Algo muy contrapuesto, ¿no? Incluso los mismos discípulos. Los discípulos vieron la transfiguración del Señor Jesucristo en lo alto de un monte. Dice que Él se transfiguró, cambió de forma, brillaba como la luz del sol. Y juntamente con Él aparecieron otros dos hombres, Elías y Moisés. Pero luego el Señor les dijo, Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite a los muertos. Wow, esto es un poco difícil de entender. Jesucristo durante 3 años haciendo obras, milagros, prodigios, señales, pero pidiendo por favor que no digan nada. ¿Por qué? Bueno, ese es el propósito al cual llegamos al día del Domingo de Ramos, conocido por nosotros. Es que el Señor Jesucristo no podía adelantar nada a la fecha indicada. El Señor sabía cuál era su hora. El Señor sabía en qué momento debería declararse. ¿Y cuándo sería? Precisamente tal día como hoy, Domingo de
de Ramos, o este domingo que era el anterior, o el primer día de la semana antes de la Pascua. De la Pascua. La Pascua era la fiesta judía por excelencia. La Pascua se recordaba cómo los judíos habían salido de Egipto en ese día, cómo habían salido apresuradamente, pero antes tenían que haber comido ese cordero, cada un cordero por familia dentro de sus casas. Éxodo 12, ¿se acuerdan, no? Y cómo esa sangre de los corderos puesta en los postes de las puertas, en los dinteles, había salvado la vida de los primogénitos. Y cómo ellos tenían que comer pan sin levadura. ¿Qué significa pan sin levadura? La levadura es el pecado, ¿no? Pero ellos, el pan sin levadura significa que ellos tenían que salir rápidamente, no daba tiempo a que la harina leudase, sino que había que salir rápido. Por eso pan sin levadura y también con hierbas amargas. Las hierbas amargas representan o recuerdan el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. Por eso tenía que comer ese pan que les recordase. ¿Qué ocurre con los cristianos cuando toman la Santa Cena? ¿Qué pide el Señor que hagamos en la Santa Cena? ¿Que disfrutemos del pan? ¿Está rico el pan de la Santa Cena? No, los he probado más ricos. No, porque es un pan amasado simplemente de harina, agua, una pizca de sal y sin levadura. Pero ese pan nos ayuda a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, que su cuerpo fue partido para el perdón de nuestros pecados. Igual que el vino que tomamos, a veces vino, a veces mosto, tampoco es que sea de gourmet, ¿no? Pero nos recuerda que la sangre preciosa de Cristo tuvo que ser derramada para el perdón de nuestros pecados. También los judíos tenían esta fiesta de la Pascua que les hacía recordar cómo Dios les sacó de aquella tierra. Lo que había que entender es si sirve para algo o no sirve para nada. Miren, cuando los discípulos escriben los evangelios, cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan escriben, si cuentan, ¿cuántos capítulos hay en los 4 evangelios? ¿Lo saben? 89. 89. De esos 89 capítulos que hay en los 4 evangelios, 30, de 89, 30, solo hablan exclusivamente de esa última semana del Señor Jesucristo. Desde el domingo hasta el domingo. Desde Ramos a la Resurrección. Una semana que marcaría todo. Aquí el Señor Jesucristo diría, ahora sí es el momento. San Juan 12, 23 dice, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Ahora sí. Antes estaba todo callado, antes os pedía que no dijeseis nada, antes no se podía dar mucha bombo y platillo al Señor Jesucristo porque no se podía adelantar su muerte, no se podía adelantar su persecución. Había que esperar al momento adecuado. Pero Cristo sabía que tarde o temprano Él tenía que cumplir una cosa. ¿El qué? Las Escrituras, la palabra de Dios, porque Él es el cumplimiento de las Escrituras. Vamos, por ejemplo, Mateo, ahora nos vamos al pasaje de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. No, 21, perdón, es Marcos 11. Mateo 21, 4. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Mateo 21, versículo 4 al 7, vamos a leer juntos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Es el mismo pasaje, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero aquí, como el mismo Mateo repite una y otra vez, para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese lo que decían de él las Escrituras, para que se cumpliese la palabra, así, continuamente Mateo está lleno de esa expresión, para que se cumpla. Y Jesús tenía que cumplir la palabra de Dios. En esa última semana se cumplieron muchas más profecías del Señor Jesucristo que en el resto de la Escritura. En esa última semana. Y una de ellas era esta. ¿Cuál? Bueno, lo dice Zacarías 9:9, ¿no?
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, tu rey. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí hay un gran contraste, o debe sonarnos un gran contraste. ¿Por qué? Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, se está refiriendo a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Es un rey venidero. Es, como otros cantaron o clamaron, el hijo de David, el esperado, el que recuperaría el trono para Israel. Recuerden, ese trono perdido. Sí había un rey, el rey Herodes, ¿no? Había habido reyes. ¿Pero qué tipo de reyes? ¿Qué tipo de reyes tenía Israel en la época de Jesucristo? Eran reyes de plastilina, eran reyes que habían sido puestos por el mismo imperio romano. Eran reyes que servían a los intereses de Roma, eran reyes que no reinaban nada. El pueblo de Israel desde el año 722 norte, desde 586 el sur, Judá, habían sido llevados cautivos y después no recuperaron completamente su libertad, no regresaron a tener ese rey que fuese glorioso, ese gobierno autónomo. Después de Babilonia, vendrían Alejandro el Magno, después vendrían los Seleucidas, después vendrían los romanos, pueblo tras pueblo tras pueblo, hacían que Israel nunca fuese independiente. Pero aquí hay una promesa, vendrá a ti tu rey, el Salvador, el justo. Pero qué curioso, dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Has visto alguna vez un rey entrando triunfante en una ciudad en un asno? Cuando Julio César entró en Roma, les garantizo que no entró en un asno. Ni todos los reyes. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno entraba en las ciudades conquistadas, él entraba con su caballo negro. ¿Saben cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno? ¿Saben cómo se llamaba? No, yo tampoco. Pero era famoso. Dice que no se acobardaba de nada de ese caballo. Los generales, los reyes, los gobernadores, los que ganaban las guerras, entraban en las ciudades bajo vítores, bajo glorias, bajo pétalos de flores, en caballos esplendorosos. Y con una gran comitiva de generales y ejércitos. Ahí está la gloria, ¿no? Ahí está parte de la pompa, ¿no? Bueno, Jesucristo haría una entrada un poco extraña para un tipo de rey. Entraría montado en un burrito. Así. Es que no era un gran burro, no era un burro, es que era un burrito en el que todavía no había montado nadie. Todavía era terco, como son los burros. Y si nos imaginamos a un hombre sentado en un burrito, lo que menos nos puede parecer es glorioso, lo que nos más parece es gracioso. ¿Has montado un burro? Sí. ¿Cómo va el burrito? Tiqui, 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 tiqui. Así con patitas cortas, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. ¿El caballo cómo va? Pero el burrito va. Tiqui, tiqui, tiqui. Y un hombre adulto montado en un burro normalmente tiene que encoger las piernas. Tú cuando vas en un caballo, el caballo es muy alto, ¿no? Y tú vas, como me caiga de aquí, me mato, ¿no? Pero el que va montado en un burro tiene que encoger las piernas porque si no las piernas le dan en el suelo. Entonces era una entrada un poco extraña. Pero la Escritura dice que él tenía que entrar así en esa condición, en un asno, sobre un pollino quiere decir un asno joven, y tenía que entrar manso, humilde, porque Jesucristo nunca dejó de ser humilde, nunca dejó de ser manso. Entonces, hermanos, recordemos por qué Jesucristo hizo esa entrada triunfal. Se llama entrada triunfal, ¿por qué? ¿Fue una entrada triunfal? Él no entró para que lo subiesen al trono. A él lo subieron a una cruz. Él no entró para que le pusiesen sobre su cabeza una corona de oro.
le pusieron una de espinas. Él cuando entró, los aplausos duraron muy poquito tiempo, y los hosanas, para dar paso a maldiciones y escupitajos y bofetadas. Pero el Señor Jesucristo sabía que si no pasaba por la cruz, no podía llegar a la gloria. Por eso era necesaria esa entrada triunfal, entendiendo el propósito de ella misma. ¿Cuál era? Revelarse verdaderamente como el Hijo de Dios amado, el Mesías que tanto tiempo estaban esperando, se manifestaba en el mundo. Jesucristo se dio a conocer verdaderamente a todo el pueblo, pero recuerden, durante 3 años y medio, Él ya se había dado a conocer, con milagros, con pruebas, con prodigios y con su palabra, porque Él predicaba la palabra, ¿no? Los fariseos decían, ¿y este con qué autoridad dice estas palabras? Incluso sus conocidos decían, pero ¿y este de dónde tiene tanta sabiduría? Si es el hijo de José y de María, sus hermanos, también los conocemos. ¿De dónde tiene este tanta palabra? Jesucristo estaba aquí, Dios había llegado a esta tierra y se estaba manifestando, no de forma abierta, pero sí de forma clara. Es como cuando, ¿cómo les diría yo? Sí, como cuando alguien se interesa por ti. Cuando alguien se interesa por ti, ¿se acuerdan cuando intentaban conquistarles o conquistarlas? Y alguna persona llegaba y te decía en la cara, oye, que me gustas mucho, estoy enamorado de ti, que así no llega. Sino que al principio hay unas sonrisas, unas miradas, un detalle, un regalo, y te estás dando cuenta, este quiere algo. ¿Sí? No hay nada abierto, pero hay insinuaciones. Bueno, Cristo no lo dijo abiertamente, como dice la Escritura, que Él no iba a gritar por las calles, pero sus obras, sus milagros, su palabra predicada, toda su vida misma era un testimonio de que Dios había llegado a la tierra, de que el Mesías prometido siglos y siglos atrás ya estaba en este mundo y que, como el mismo Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Debemos dar gracias a Dios por enseñarnos el maravilloso diamante que es la palabra, el maravilloso diamante que es la cruz del Calvario. Pero Cristo era necesario entrar en Jerusalén para que cada uno se juzgue por sus propias palabras. Muchas veces los escribas y los fariseos le habían dicho, pero bueno, decláranos, ¿eres el Mesías o no? Miren, en la noche que le cogieron, también así llegaron, pero decláranos, ¿eres tú el Hijo de Dios o no? Tú lo has dicho, pero en verdad os digo que veréis el cielo abierto, así. El Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué dijo el sumo sacerdote? ¡Guau, blasfemia! ¿Qué más necesitamos? Lo habéis oído vosotros mismos, ¿no? Jesucristo le está diciendo la verdad. Pero el sumo sacerdote considera que está blasfemando. Incluso Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el que tenía que venir o esperamos a otro. ¿Y Jesús qué le dice a los discípulos de Juan? ¿Veis y le decís a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos andan, que los leprosos son limpiados y que el reino de Dios es predicado? ¿Soy yo o esperáis a otro más? ¿Esperáis a alguno más? Soy yo el que tenía que venir. Juan Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Y yo soy al cual prepara el camino para entrar. Y Jesucristo este día estaba preparando la entrada triunfal. Pero una cosa te digo, Cristo también tiene que hacer la entrada triunfal en tu corazón. Porque si conocemos todas estas historias de la Biblia, pero no dejamos entrar a Jesucristo en nuestro corazón, no servirá para nada. Para ti, claro. Por eso debemos dejar que Jesucristo entre. Y la manera de entrar de Cristo no es como nosotros podemos entender. Igual que el rey que esperaban los judíos no era el modelo prototipo de Cristo. Ellos querían un rey salvador de los romanos, uno que llegase y quitase a los romanos de allí su yugo. Pero cuando vino Cristo, ¿y qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Yo no vengo
Yo no vengo aquí para quitaros el yugo de la esclavitud de los romanos, porque se le ha puesto mi padre a causa de vuestra desobediencia. Yo vengo aquí a hacer algo mucho más importante, y es perdonar el pecado. Es saldar la deuda pecaminosa. ¿A qué Cristo quieres tú? ¿Uno que solucione tus problemas económicos? ¿Uno que solucione tus problemas emocionales? ¿Uno que solucione los problemas matrimoniales? ¿Uno que solucione tus problemas de trabajo? ¿Buscas a ese Cristo? Espero que no. Porque si buscas a ese Cristo, te pasará como les pasó al pueblo de Jerusalén. ¿Saben que hubo mucha diferencia entre un domingo y el jueves, ¿no? El viernes. ¿Qué pasó? Domingo, entrada triunfal, dice que grandes multitudes le seguían y grandes multitudes venían delante y detrás y grandes multitudes gritaban, Hosana, Hosana. ¿Así? ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra Hosana? Oh, Dios salva ahora. Eso significa la palabra Hosana. Dándole bienvenida, ¿no?, a ese hijo de David. Bienvenida al rey, al hijo de David. Así cantaban todos. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero pocos días después, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Eso por qué ocurre? Eso suele ocurrir cuando hay expectativas que no son cumplidas. Las expectativas de la nación eran, aquí viene el Salvador. Él nos va a salvar del yugo romano. Pero cuando Cristo empezó a hablar de amor, de perdón, de misericordia, de hipocresía de los líderes religiosos, entendieron, uy, este no es. Esto no es lo que esperaba. Y si tú quieres que alguien te odie, simplemente tienes que ponerle expectativas y fracasar a esas expectativas. ¿Quieres defraudar a alguien? Defrauda sus expectativas. Por eso, hoy en día, los divorcios, ¿por qué son? ¿Por qué hay una plaga llamada divorcio? Porque uno cuando se casa tiene muchas expectativas, ¿no? Voy a ser feliz, voy a ir todo bien, es la mujer más hermosa que he visto, es el hombre más guapo, inteligente, listo, tal. Pero luego pasan los meses, los años, ¿y qué hace con las expectativas? Uy, este no era el que parecía. Y cuando las expectativas se frustran, ¿qué ocurre con los hombres? Te denigran, ¿no? Así. Es lo que ocurrió con Cristo. Ellos se confundieron. Él era el Salvador que necesitaban. Claro que sí, porque ¿qué es más importante, tu alma o tu cuerpo? Nuestra alma es más importante. Porque al fin y al cabo el cuerpo, tarde o temprano se queda aquí y muere. Pero el alma es eterna. Y Jesucristo tenía que solucionar primero el problema más importante. Y el problema más importante que tenemos los seres humanos se llama pecado. Por eso primero viene solucionar el problema del pecado a la manera perfecta de Dios, con humildad, con amor y sacrificio de su propia vida. Después, con su segunda venida, Él volverá. Cuando Cristo venga ya no vendrá como un cordero, como vino aquí. Cuando Cristo vuelva no vendrá manso y humilde, sino vendrá como un juez. Cuando Cristo venga, vendrá para reinar verdaderamente, no para morir. Y ahí puede ser demasiado tarde para alguno. Entonces, inclinemos nuestra rodilla al Salvador y reconozcámosle como verdaderamente quien Él es. Y no seamos como el resto de las personas que en aquel día, multitudes, me imagino a miles y miles, hay personas que calculan que alrededor de 2 millones de personas se reunían en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, durante esa semana de fiestas. Es como si un día, hoy por ejemplo, nos vamos a Sevilla, ¿no? Se van a Andalucía, a Sevilla, Málaga, son ciudades que son conocidas por su Semana Santa. Y grandes multitudes se reúnen allí. Hay gente que paga miles de euros por un balcón. Por un balcón, alquilar un balcón unas pocas horas para ver pasar las procesiones. Hay gente que paga miles de euros para cantar saetas. Esos que se ponen en los balcones, así, ¿no? Grandes multitudes se reúnen. Incluso grandes multitudes se constriñen cuando ven pasar las imágenes y ven las diferentes etapas del arresto, de la muerte, crucifixión de Cristo. Algunos lloran, otros incluso se flagelan ellos mismos, hacen penitencias, andan descalzos un montón de kilómetros hasta que les sangran los pies.
Muchas personas hacen muchas cosas que parecen piadosas a ojos de Dios. No sirven para nada. Vamos a ver por qué. Vamos a volver a Lucas capítulo 19. Lucas 19. En primer lugar hemos visto que el propósito de la entrada triunfal. Había un propósito claro, cumplir las Escrituras. Cristo tenía que entrar, como dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Humilde, como un rey, pero sobre un pollino. Por eso la preparación de ese pollino, hijo de asna, que tenían que ir a recoger a la aldea que estaba enfrente. Ellos estaban en Betania, en Betfagé, muy cerquita de Jerusalén, pero eran unas aldeas muy pequeñas. Y Jesucristo desde ese lugar iba a partir la comitiva gloriosa, esa entrada triunfal, que serían poquitos kilómetros, pero que reuniría a miles y miles de personas. Lucas 19, versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es lo que cantaban los discípulos. Pero Juan capítulo 12, versículo 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Marcos 11, versículo 9 en adelante dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. ¿Tú te imaginas la escena? Jesucristo viene desde Betania, muy cerquita del Monte de los Olivos, montado en ese pollito, tiqui, 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 en ese pollino, no pollito, no, pollino. Desde luego con sus discípulos, gritando Hosana. Las multitudes que venían, esos peregrinos que venían de sus pueblos o ciudades a la fiesta de la Pascua, se unen a ellos. Los mismos que estaban en Jerusalén, dice que salen al encuentro porque escuchan, ¿el qué escuchan? Los gritos de la gente. Tú imagínate, miles y miles de personas gritando, Hosana, Hosana, un alboroto. Dice que mucha gente se unía. Las multitudes tienen esa facultad de unirse enseguida, ¿no? a lo que se entrega. Entonces aquí en esta comitiva tenemos a los que acompañaban la comitiva, a los contagiados por la comitiva que simplemente imitaban, y también tenemos a los que estaban esperando la fiesta de la Pascua para unirse. ¿A ustedes les gustan las fiestas? ¿Os gusta la fiesta? A veces es gracioso, ¿no? Aquí sobre todo, yo hablando de lo que yo conozco, no conozco otras cosas, yo conozco lo que hay en mi pueblo. Aquí en las fiestas patronales en septiembre, cuando salen las charangas, ¿no? Salen desde las carpas, desde campo de fútbol San Isidro, ¿no? Ahí donde las carpas. Y las charangas bajan hasta el ayuntamiento. Y bajan tocando, ¿no? Música muy alegre, ¿no? Así, ¿no? No les voy a tocar, ustedes ya saben. ¿Y qué ocurre con la gente? Se contagia. Así, ¿no? Y hay muchos que se unen a la charanga. De hecho, el propósito que tiene eso es arrastrar a toda la gente hasta que llegan a la plaza del ayuntamiento y allí llevar a cabo el mañaneo, el tardeo o lo que toque. Y las grandes multitudes se unen. Y otros muchos se quedan mirando y bailando así. Bueno, prácticamente eso es lo que ocurrió aquel día. Las únicas personas que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo era Cristo y el burrito. De verdad, los únicos que sabían, entendían lo que estaba ocurriendo aquel día era Cristo y el burrito, porque los animales no son desconocedores de la voluntad de Dios. ¿Ustedes cómo piensan que entraron los animales en el arca de Noé? Noé empujando al elefante, venga cabezón, que entres, así, ¿imagina? O con un látigo y una silla al león, venga, entres. Los animales entraron solos.
Dios los envió a que entrasen solos en el arca. Ese animal, ese burrito, sabía perfectamente quién lo montaba. Era su creador. Y si hubiese tenido conciencia, ese burrito habría dicho, wow, se sentiría igual que un corcel. Qué pena que nosotros no entendamos quién somos. ¿Saben quién somos nosotros en la historia? El burrito. Nosotros no debemos ser las grandes multitudes que claman, pero que a los pocos días claman también por su muerte. Nosotros tenemos que ser el burrito, donde el Señor se sube. ¿Qué dijo el Señor de este pollino? Cuando mandó a los discípulos, veis a la aldea que hay enfrente, allí hallaréis a un asna y al lado del asna su hijo, el pollino, el burrito. Y lo desatáis y me lo traéis. Y si os preguntan que qué hacéis, le decís que el Señor lo necesita, que yo lo devolveré. ¿Y qué dijeron? Fueron los discípulos a esa pequeña aldea, están desatando al burrito y ¿qué le dicen? Oye, ¿qué hacéis con el burrito? El Señor lo necesita. Ah, vale, llevároslo. El Señor lo necesita. En esta historia nosotros, el Señor también nos dice, yo os necesito. El Señor nos necesita. En cierta manera. No somos imprescindibles, eso sí. Si Dios no te usa a ti, usará a otro. Pero nosotros somos ese pollino que el Señor necesita para llevar a cabo la obra del Evangelio en la tierra. Dios no va a utilizar la inteligencia artificial para predicar el Evangelio. Dios no va a utilizar YouTube para predicar el Evangelio, aunque hay gente que lo utiliza así. Dios no va a utilizar WhatsApp para predicar el Evangelio. Dios va a utilizar los labios de los hombres para predicar el Evangelio. Para aquel que entiende el llamado. Como utilizó un pollino para entrar a Jerusalén y cumplir la palabra de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Para, de una vez por todas, decir que sí, que soy yo, al que estabais esperando. Soy yo. ¿Jesucristo cayó a alguien? Le dijo a alguno, no digas que soy yo. ¿A que no? Al contrario, llegaron los judíos, los ancianos, los líderes religiosos y le dijeron, oye, dile a tus discípulos que se callen, ¿qué están diciendo? Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Os digo que si ellos callan, las piedras clamarían. Uy, habría sido espectacular ver salir de boca a las piedras y decir, Hosana, Hosana, Hosana. Así no. El Señor no los mandó callar en esa ocasión. Los dejó, porque estaban cumpliendo la palabra de Dios y porque verdaderamente Cristo era manifestado como quien era Cristo, el Mesías prometido, el que verdaderamente venía a salvar al mundo, a salvar al pueblo de sus pecados. Ese es nuestro Cristo. También es curioso que aquí dice que tendían los mantos a su entrada, ¿no? Y las palmeras, lo que hoy podemos ver, ramas de olivo y trozos de rama de palma, sí. ¿Qué significaba eso? Bueno, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso de tirar hojas de palma y demás, que algunos lo llaman hosana. A las mismas palmas los llaman hosanas. Pero eso ya había ocurrido en la historia de Israel. Ustedes sí conocen su Biblia, ¿no? Conocen su Biblia, conocen los libros que contiene la Biblia. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre esta Biblia y la Biblia católica, por ejemplo? Bueno, la Biblia católica tiene algunos más. Hay algunos libros más, pero esos son libros apócrifos, es decir, no entran dentro del canon bíblico. Y uno de ellos es Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Si ustedes tienen en casa Biblia católica, luego van a Macabeos y leen, porque Macabeos son libros históricos, nos cuentan las guerras macabeas, esas guerras que se llevaron a cabo los últimos 200 y pico años antes de Cristo. El pueblo de Israel, se levantaba contra los invasores. Y una de las guerras macabeas, tenían la intención de limpiar Israel del paganismo. Antíoco Epifanes, era un rey conocido por su maldad, en el año 175 a.C., dicen que metió una cerda en el templo, un cerdo, un animal inmundo. Y dice que sacrificó una cerda allí en el mismo altar. Una cerda. Y su sangre la derramó por allí. Eso es la imagen cuando dijo Cristo, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta, la abominación desoladora. En ese momento se levantaron algunos como un tal Judas
Intentaron liberar al pueblo y lo consiguieron por unos pocos años. Y en esa victoria que se consiguió en la época de los macabeos, a la entrada tiraban ramas de palma y mantos. Entonces, lo que ocurrió en la entrada de Jerusalén, a Jerusalén de Cristo, era algo parecido. Lo que la gente esperaba era una victoria sobre los romanos. Ahora sí, ahora con este sí que vamos a lograr la victoria. ¿Qué ocurrió cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces? Querían hacerle rey. Menudo rey, ¿no? ¡Qué poder! Tienes 2 panes, 5 peces y ¡bum! Un montón. Así, ¿no? Este va a ser el rey. Pero Cristo dice que se escapó. Yo soy el rey, pero no de este mundo. Yo soy el rey celestial. Tenemos que entender quién es el rey en tu vida. No uno que te provea las cosas materiales, sino uno que provea las cosas espirituales, porque verdaderamente son las importantes. Las que no se ven, porque son eternas. ¿Sí o no, hermanos? Sí, así es. Entonces aquí estas multitudes que cantaban estas hosanas, estos cánticos, tirando esas ramas a lo largo de este pasar, aparentemente estaban haciendo lo correcto. Este es nuestro rey. Pero estaban confundidos. Por eso ese cambio radical en pocos días, y lo crucificaron, lo maldijeron. Pero cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque muchos cristianos pueden ser este tipo de personas, que un domingo se reúnen a la iglesia y cantan alabanzas. ¿Una alabanza de las que hemos cantado hoy? No me acuerdo. Pero puedes cantar: gloria cantemos al Salvador, que por nosotros vino a morir, y que la gracia de nuestro Señor, algo así, ¿no? Y luego, durante la semana, ¿qué estás haciendo? Maldiciendo, robando, fornicando, adulterando, odiando a los hermanos. ¿Puede ser eso así? ¿Puede ser eso así? Eres como estas multitudes. Las multitudes son fácilmente influenciables. Tú un domingo puedes estar aquí cantando alabanzas porque todos lo hacen y como están escritas en los himnarios y todos sabemos leer. Pero fácilmente, si tú llegas a las multitudes que se encuentran en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, tus labios se pueden inclinar y hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. En lugar de predicar el Evangelio, estás despoticando, hablando maldades, sandeces. ¿De verdad? ¿O no? ¿Sí? Si nos mirasen por un agujerito durante todos los días de nuestra semana, una cámara oculta persiguiéndonos día tras día, lo que hablamos, lo que pensamos, las cosas que decimos. ¡Wow! Pero el Señor lo ve, ¿o no lo ve? Claro que lo ve. Entonces no seamos esa clase de hipócritas que el domingo glorifican al Señor y que el resto de la semana lo aborrecen y lo denigran. ¿Por qué digo esto? Porque tú no vas a crucificar a Cristo. Ya murió. Él ya murió. Pero cuando tú desobedeces su palabra, tú le estás diciendo: tú no eres mi rey. Señor Jesucristo dijo eso: no, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad. Tú dices que eres hijo de Dios, pero luego haces la voluntad de Satanás. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? No. Es el mismo mensaje que las multitudes. Hosana, hosana, crucifícale, crucifícale. ¿Hay algo de parecido? No hay nada. Por un lado, ¿qué hay? Gloria. Por otro lado, ¿qué hay? Maldición. Hosana, hosana. Y escúchenme, es que no era la gente personas diferentes. ¿Me entienden? No eran personas diferentes. No es que entraron unos y luego se fueron y vinieron otros. No, eran los mismos. Las mismas caras. Los mismos labios. Dijeron: hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 4 días después dijeron: muerte, así. Púdrete, maldito, así. A la cruz. Y le escupían. Eso es la vía dolorosa, la vía Apia. Porque no eran solo los soldados romanos los que le injuriaban. Todos le injuriaron. Todos. Y me temo que si nosotros estuviésemos en Cristo también le injuriaríamos.
Cuando hay personas que dicen, yo soy ateo, ¿por qué dicen que son ateos? ¿Saben por qué son ateos? Porque ellos pusieron falsas expectativas en Dios y cuando no se cumplieron esas expectativas lo denigran y lo odian y lo rechazan en su vida. Pero Dios tiene unas expectativas mucho más altas que las nuestras, como dice Isaías 55, mis pensamientos más altos que los vuestros, mis caminos más altos que vuestros caminos. El problema es que el hombre es muy básico. Debemos entender verdaderamente la obra del Señor en la cruz y entenderemos verdaderamente lo que quiere para nuestras vidas. Las multitudes son muy peligrosas, hermanos, de verdad. Y nosotros, mejor que seamos pocos, ¿no? Pero bien avenidos, que no grandes multitudes fácilmente manejables o moldeables. Porque así el Señor podrá obrar preciosamente en nuestras vidas. Vale, vamos a San Juan capítulo 12. ¿Están bien? Sí, vale. San Juan capítulo 12. Versículo, bueno, voy a leer el pasaje entero, ¿vale? 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daban testimonio la gente de que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Otra clase de personas, miren, los discípulos no entendían nada, la gente hacía lo que veía, donde va Vicente, donde va la gente va Vicente, así, ¿no? Donde fueres a lo que vieres, hay un refrán aquí en España. Y luego, aparte de los discípulos que no entendían nada, la gente que hacía lo que hacía Vicente, y luego los fariseos que decían, bueno, no conseguimos echar por tierra a este hombre. El mundo va tras él. Los fariseos, los líderes religiosos le reprenden al Señor. Mira lo que dicen, diles que se callen. Ellos no se van a callar, porque si ellos se callan, las piedras claman. Aquí los líderes religiosos, ¿cuál es el problema de ellos? Leemos la Escritura que ellos tenían temor a la gente. Ellos tenían temor, ¿no? Esa misma semana, estos líderes religiosos le van a preguntar al Señor Jesucristo, oye, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Y estas cosas se refieren a cuando Jesús purificó el templo, que hablaremos de ello. Cuando Jesús entra en el templo, en la explanada del templo, y ve a los cambistas, a los que cambiaban de moneda, y ve los tenderetes o las tiendas donde vendían palomas, tórtolas, corderitos, becerros, donde vendían las bestias, Jesús dice que los echó a todos fuera. Empezó a volcar las mesas de los cambistas, todas las monedas por el suelo, empezó a espantar a los animales que había allí y a los otros animales que vendían a los animales. Los líderes le preguntan, ¿tú con qué autoridad haces esto? Jesús les va a decir, bueno, si me decís la autoridad de Juan, con la que Juan venía, yo os diré la mía, ¿no? La autoridad, pero ellos no sabían, porque decían, bueno, si decimos que lo de Juan, que Juan que no era un profeta, bueno, dice que la gente sí le tenía por profeta, ¿me entienden? ¿Se acuerdan de este pasaje, no? Y ellos dicen que tenían miedo porque eran prejuiciosos, tenían miedo a la gente, porque no querían quedar mal, Y este es un nuevo caso, ellos no querían quedar mal, estaban llenos de miedo a la gente, a las multitudes. No querían prenderle allí mismo también porque sabían que la gente le tenía a Jesús como un profeta.
pero también estaban llenos de odio y de envidia. Estaban llenos de odio, de envidia, de temor. Muy peligrosas estas personas que están llenas de envidia, de odio y de temor. A lo que llegaron es a idear, coser un plan para que Jesús fuese entregado. Todo eso ya estaba establecido según la voluntad de Dios, ¿no? Pero aquí el problema es Lucas 19:39. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a los discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cuál era el papel de los religiosos en Israel? ¿Cuál era su papel? Ellos eran maestros, debían ser enseñadores. Ellos debían ser ejemplo de cómo vivir con la palabra de Dios, porque ellos conocían la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer los pastores? Bueno, ¿qué deben hacer los predicadores? ¿Qué deben hacer los evangelistas? ¿Qué deben hacer las personas que han sido puestas para predicar la palabra a las multitudes? ¿Qué deben hacer? Eso mismo, ¿no? Predicar a las multitudes. Y no hay mejor manera que predicar con el ejemplo. ¿Entienden? Es muy fácil subirse aquí. Miren, predicar es lo más fácil que hay. Simplemente te tienes que hacer una chuleta, estudiar un poquito y ponerte a hablar. ¿Saben qué es lo difícil? Hacer lo que uno predica. Eso es lo difícil. Y el que escucha igual. Es que es muy fácil escuchar y decir a todo amén. Sí, qué razón tiene. Lo difícil es hacerlo. El Señor Jesucristo les dijo: no, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos predican y no hacen. Eso fue en esa misma semana, Mateo capítulo 23. Hipócritas, sepulcros blanqueados, limpiáis lo de fuera, del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de injusticia y de maldad. Sois como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Oléis a podredumbre. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Eso estaba lleno de hipocresía. Por eso Jesucristo tuvo que hacer una cosa muy importante en esa misma. Después de la entrada triunfal, ¿qué hizo Cristo? La purificación del templo. Va todo de la mano, ¿vale? No podemos, hermanos, desgajar la entrada triunfal, no podemos desgajarla de la limpieza del templo y no podemos desgajarla de la maldición de la higuera estéril, porque todas esas historias que acontecieron en esa semana van muy uniditas de la mano y debemos aprenderlas conjuntas, porque esa relación es vital. Jesucristo entra aclamado por una gran multitud, los fariseos y los líderes religiosos le reprenden. Él dice que entra allí y ve, dice que él entró a la explanada del templo y vio lo que había. ¿Qué pensaría Cristo? Vaya tela, ¿no? Así diría en nuestro idioma. Cristo entra, el rey viene, ¿a dónde? A su reino, el templo. Y ve a los cambistas. ¿Quién eran los cambistas? Los que cambiaban las monedas, porque había muchas diferentes monedas como hoy en día, ¿no? Tenemos el euro, el dólar, tenemos el won en Corea, hay un montón de monedas, ¿no? La libra, la lira, hay un montón de monedas. Y en el templo había cambistas, ¿por qué? Porque todas las personas que iban al templo tenían que dar cuota, ofrenda. La moneda, el valor era de 2 días de trabajo, un denario, o sea, dos denarios, perdón, para el judío. Pero tú vivías en Siria y venías con la moneda de Siria. Tú vivías en Roma y venías con los dracmas. Y tú venías de otro sitio y venías con otra moneda. Pero al templo, tú en otro sitio sí podías comprar con diferentes monedas, pero el templo solo podías echar la moneda del templo. Y tenías que cambiar tu moneda. ¿Qué ocurre a ustedes cuando viajan a sus países y tienen que cambiar de euros a dólares?
Vas a Ecuador, a dólar, ¿no? Se paga en dólar. Y tú en dólares, en dólares. Y tienes que cambiar euros en dólares. ¿Y dónde vas? A las casas esas de cambio, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Das un euro, te dan un dólar? Imagínate que está el dólar está a un euro, vamos a equiparar, ¿no? ¿Tú das un euro y te dan un dólar? No. ¿Te cobran un interés? Hombre, ¿que esto es gratis? No. ¿Y un buen interés? Hombre, si tú das un euro, a lo mejor te dan 80 céntimos, 80 centavos de dólar. Pierdes 20, no sé cómo estará, pero... Es que lo que hacían allí, en la explanada del templo, era muchísimo peor, porque abusaban más aún. Y luego también con los animales era lo mismo. No es lo mismo venir desde Nazaret con tu corderete, venga, todo el camino con un corderete, que llegar allí y comprarlo. Dame un corderete. Pero claro, era muchísimo más caro. A esas tiendas que había en la explanada del templo las llamaban las tiendas de Anás. ¿Saben quién era Anás, no? ¿Quién era Anás? Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás. El sumo sacerdote era Caifás. Lo llevaron a Cristo cuando lo atraparon, lo llevaron a casa de Caifás. Pero allí el que tenía la voz cantante era Anás, el suegro. Él ya no era, pero todavía movía los hilos. Y cuando uno llegaba a esas altas esferas, pasa como ahora con la política, todo podrido, ¿no? Nuestra política está toda podrida, ¿se dan cuenta? Todos, no voy a hablar hoy de política, pero todos están corrompidos. Todos meten la mano a la bolsa, todos a su manera, ¿no? Allí pasaba lo mismo. Por eso Cristo tiró todas las mesas de aquellos cambistas, porque estaban todos pagados, estaban comprados. Eran unos estafadores, unos ladrones. Jesucristo tiró todo eso y ¿qué dijo? Mi casa, el templo, será llamada casa de oración, pero vosotros le habéis hecho una cueva de ladrones. Porque los ladrones cuando robaban, ¿qué hacían? Se iban a las cuevas a esconderse. Y cuando pasaba un poco el lío, volvían a salir. Esta es la tragedia del religioso. Pensar que están haciendo cosas justas, pensar que son piadosos, pensar que son rectos. ¡Ay, no, que no digan esto! Mándalos callar. Y no entender nada de lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos caer en el fariseísmo, no sé si existe esa palabra, ser fariseos, juzgando siempre, midiendo siempre a los demás, pero sin medirnos a nosotros mismos. Cuidado, porque con la vara con que medimos se nos va a medir. Que no seamos esta clase de personas, que pensamos que conocemos la palabra, pero a la hora de la verdad no sabemos lo que está ocurriendo allí. Ya para terminar, hermanos, porque no quiero extenderme mucho, vamos a volver a Lucas 19, el último tramo. Versículo 41 a 44, Lucas 19, versículo 41 a 44. Os leo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando aquí la palabra dice que lloró sobre ella, el griego, la palabra griega que utiliza es que sollozó, gimió, sollozó, como un llanto roto, ¿no? Como cuando algo te hace un tremendo dolor en el alma, un sufrimiento intenso, como alguna vez has tenido en tu vida, estoy seguro. Pero Cristo, ¿por qué llora por Jerusalén? El príncipe de paz, que es Cristo, sabe de la crueldad de la guerra, ¿no? Y él sabía que 40 años después, el general Tito rodearía toda Jerusalén.
precisamente en la fiesta de la Pascua. Dejaría pasar a todos los peregrinos, a todos los celebrantes de la fiesta. Los dejaría entrar sin ningún problema, pero no los dejaría salir. Sitiaría la ciudad durante 4 meses. Y en septiembre del año 70 después de Cristo entraron en Jerusalén. La mayoría de gente ya había muerto por el hambre. 1.100.000 judíos murieron. Los que quedaron vivos fueron llevados cautivos a todas las naciones. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. De ellos se encargaron los soldados romanos para saquear todo el oro que había allí. El oro que se había fundido del fuego se había quedado incrustado entre las piedras. Por eso literalmente tuvieron que levantar piedra sobre piedra. Cuando hay castillos y todas estas cosas siempre queda algo, ¿no? De lo que quedó del templo de Jerusalén fueron los cimientos, lo que hoy conocen como el muro de las lamentaciones o muro de los lamentos. El Señor Jesucristo se iba a romper en llanto porque sabía lo que iba a ocurrir. Él se para en un momento en ese camino. Si nosotros estuviésemos en el Monte de los Olivos y viésemos la ciudad de Jerusalén, están a medio kilómetro, 500 metros. Pero el problema es que entre medias está el valle de Hebrón. Y había que hacer un camino como serpenteante para bajar un monte y subir el otro monte, porque Jerusalén está en un monte. Pero se veía muy cerca, desde el Monte de los Olivos se veía muy cerca Jerusalén. Casi se podría llegar con una piedra, ¿no? Puedes tener esa sensación. Pero él se llena de pena y de dolor. Es como cuando resucitó a Lázaro. Dicen que Jesús lloró cuando resucitó a Lázaro, antes de resucitarle. ¿Por qué lloró? Si sabía que iba a resucitar. Jesús lloró porque no es ajeno al sufrimiento humano. Y Jesús lloró porque sabe la tragedia de la muerte para los hombres. Porque después de la muerte está establecida una vez y después de la muerte hay un juicio. Cristo dijo, no temáis a los que matan la carne, el cuerpo, y el alma nada puede matar. Temed a aquel que puede coger el cuerpo y el alma y destruirlos en el infierno. A ese temed. Cristo tenía que liberarnos de la ira de Dios. Los romanos, no pasa nada, si después de los romanos vendrán otros. El problema es que cuando tú mueras, solo hay 2 opciones, solo 2, no hay más. O eres salvo y la sangre de Cristo ha perdonado todos tus pecados y lo has aceptado como tu rey, o lo has negado su amor verdadero y toda la ira de Dios será derramada sobre ti y toda la eternidad estarás condenado por los siglos de los siglos. Por eso Cristo aquí dice, oh, si tú también conocieses a lo menos en esta tu día, ese es el día en el que el Rey va a venir, el Rey profetizado siglos y siglos. Mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tu enemigo te rodearán. Está explicando lo que ocurriría décadas después. Y termina diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Había un tiempo, había un momento determinado, pero no lo supieron ver. Miren, Dios nos da momentos, tiempos determinados en esta tierra para conocer a Cristo, para dejarle que Él entre en nuestras vidas. Hay momentos puntuales, como hoy. De ti depende si conoces el tiempo de esa visitación o puedes decir, otro día será. Hoy es un buen día para entregarle tu corazón a Cristo. Reconocer tu pecado y reconocer que tu pecado te lleva a la muerte eterna. El que cree en Él jamás será condenado. Reconócelo como Él es tu Salvador, que su sangre preciosa derramada en la cruz perdonó hasta el último de tus pecados. Desde el primero hasta el último. Desde la cuna hasta la tumba. Porque eso es lo que hizo Cristo por nuestras vidas. Eso lo vamos a recordar esta semana. El llanto, la purificación del templo, todos esos detalles que nos dan los 4 evangelios son muy importantes. Como también la historia de la higuera estéril. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que ya Cristo está cansado, ya es tarde, se van a Betania. Betania era la aldea donde vivían Marta, María, Lázaro, donde allí Jesucristo fue ungido, ¿no?, por María, con ese perfume. Pero dice que allí en aquella ciudad
bueno, en esa pequeña aldea Jesús vio una higuera y fue a ver si había fruto en ella. Pero como no halló fruto, la maldijo. Y le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y dice que la higuera se secó desde la raíz. Eso era una enseñanza para los discípulos. ¿Qué representaba la higuera? La nación de Israel. La tierra prometida, la tierra de Israel, era una tierra de granados, de vides y de higueras. Y la higuera es una de las plantas representativas de Israel, juntamente con el olivo y la vid. Cristo estaba diciendo, este es el pueblo de Israel, estos son los líderes de Israel, son como una higuera frondosa, llena de religiosidad, lleno de apariencia, lleno de falsedad, pero no hay fruto. Por eso Cristo la maldijo. ¿Para qué sirve un árbol que no da fruto? Queda bonito. No sirve para nada. ¿Qué dijo Cristo del que no lleva fruto? Ahí hay un versículo que habla de ello, ¿no? San Juan capítulo 15. Vosotros sois pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que hace da fruto, pero el que no da fruto, ¿qué es? Cortado y echado fuera y quemado. La nación de Israel fue establecida para llevar fruto de justicia delante de las naciones. Pero cuando no llevó ese fruto deseado, durante 3 años y medio Cristo vino a la nación de Israel. ¿O no fue así? Sí, a la nación de Israel. Yo he venido a la nación de Israel, no está bien que yo eche la comida a los perros, el pan a los perros. Así le dijo una mujer, ¿no? Sirofenicia. No, para ti no, es que yo he venido a la nación de Israel. La mujer le dijo, no, hasta los perros se comen las migajas de... Pero llegó el momento y Cristo durante 3 años y medio dijo, ya, ¿para qué vas a perder? ¿Para qué vamos a perder el tiempo, no? Dicho, ¿no? En Ecuador alguna vez mi mujer me ha dicho, ¿no? Gastar pólvora en gallinazos o algo así. ¿Para qué vamos a perder ya el tiempo? No has conocido el día de tu visitación. No has entendido lo que significo, ni lo que significa mi presencia aquí. Por eso, la limpieza del templo, la higuera estéril. Y una parábola con la que vamos a terminar, la parábola de los siervos malvados. ¿Se acuerdan de esa parábola? También está en los 3 evangelios. Mateo 21, Marcos 12 y Lucas 20. Esta parábola, Lucas, tenemos Lucas, ¿no? ¿Tiene Lucas buscado? Vamos a Lucas 20, 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, y entre el pueblo estaban, como no, los escribas y fariseos. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas a estos también golpeó y afrentando le enviaron con manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, con ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En otro de estos pasajes paralelos que encontramos en Mateo 21, Marcos 12, dice que los judíos, los fariseos, se enfadaron porque sabían que hablaba de ellos. La historia es clara, una viña que un hombre tenía, que plantó, que cuidó, que labró, que la llenó de vallados, esperando fruto, envió a un siervo, a otro siervo, a otro siervo. Esos son los profetas. Pero dice que a unos mataron, a otros enviaron heridos, en manos vacías. No hay fruto, no hay fruto. Enviaré a mi hijo. ¿Quién es? Jesucristo. A él le respetarán. ¿Pero qué hicieron? No, le mataremos y heredaremos esa viña.
Señor Jesucristo está en esta parábola, esta enseñanza, está diciendo justamente lo que hizo los líderes religiosos de Israel, por consiguiente todo Israel. Era un pueblo precioso para Dios, pueblo escogido, la niña de los ojos, un pueblo amado, pero no para estar cómodos y vivir la dolce vita, no. Eran un pueblo para dar fruto de arrepentimiento y para dar fruto de gloria a Dios. Pero ellos no dieron ese fruto esperado. Y cuando Dios envía a su Hijo amado Jesucristo, no le respetaron, sino que le mataron. Entonces, ¿para qué servirá? Dios destruiría esa nación de Israel. ¿Y qué haría? Utilizaría a los gentiles, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a los cristianos predicar el Evangelio. Dios espera fruto de ti y de mí. Dios espera resultados de la obra que Él comenzó hace 2000 años en la cruz. Porque esa obra continúa. El reino de Dios está siendo predicado. Almas están siendo rescatadas del infierno. Y no puede ser de otra manera si no se predica la verdad del Evangelio. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿será un problema para Dios? No, Dios tiene muchos obreros. Será un problema para nosotros. Porque Dios nos va a pedir responsabilidad. ¿Es Cristo tu Rey? Sírvele. Sírvele. Perdón, mejor dicho, sirvámosle. ¿Vale, amados hermanos? Que no seamos como las multitudes que celebran cosas que no entienden. Nosotros sabemos lo que ocurrió hace 2000 años. Y sabemos que eso tiene repercusión hoy en día en nuestras vidas. Que Cristo verdaderamente es quien dijo ser. Que no era un loco, ni un libertador, ni un Che Guevara de la época. Era un libertador de almas. Él no vino a rescatar del yugo romano, Él vino a rescatar del yugo del pecado. Él vino a ganar almas para Dios. Y puedes entregarte la tuya, si quieres. ¿Vale? Hoy vamos a terminar aquí y que el Señor nos siga ayudando para predicar su palabra. Señor, Padre que vives y reinas, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que sigas obrando nuestras vidas y que nos utilices como piedras preciosas, que nos utilices como elementos de justicia, Señor, aunque sabemos que realmente somos como frágiles vasos de barro, nos quebrantamos y nos rajamos fácilmente. Pero en el tiempo que tú nos dejes en esta tierra, te pedimos que nos uses, Señor, según tu voluntad y según tu misericordia. Que nos des fortaleza porque somos demasiado débiles y que nos des sabiduría porque somos demasiado necios. Guarda nuestros corazones porque con facilidad se inclinan a los afectos y a los placeres de esta tierra. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos, que muchas veces pueden parecer bizcos o miopes, no mirando lo recto, sino mirando lo manchado, lo inmundo, que se enfoquen sobre Cristo, que tengamos la mira puesta en las cosas del cielo, no en la de la tierra, y que guardes nuestras vidas, Señor, y guardes nuestros pasos en esta tierra, siguiendo las dulces pisadas de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayuda para que la semana que viene podamos reunirnos en este lugar durante el viernes, el sábado y el domingo, escuchando el precioso mensaje del Evangelio y haciendo la obra de rescatar a muchos. Lo dejamos como siempre, Señor, en tu voluntad y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.